un año unidos para servir a nuestro Dios. ¿Les parece? Oren por estos proyectos para que el Señor nos pueda dirigir, para que Él continúe dirigiendo a su iglesia. Imagínense por un momento la reacción de los discípulos cuando reciben la gran comisión de Jesús. Solamente tratemos de imaginarnos cuando estos hombres escucharon de Jesús, donde les dijo: vayan a toda tribu, a toda nación y a todo pueblo y a todos los extremos de la tierra, y traigan a las personas y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Póngase a pensar, póngase usted en el momento, por un momentito, en el lugar de aquellos discípulos. ¿Cómo hubiese reaccionado? ¿Qué hubieras pensado de aquella petición de Jesús para contigo? La gran comisión. Aquellos hombres estaban limitados a un área, y aún en aquella área se han de haber preguntado: ¿cómo le vamos a hacer? Quizás habrán mirado aquella tremenda petición como una tarea quizás abrumadora, difícil de alcanzar. ¿Se imaginan ustedes el mandato de llevar el Evangelio al mundo? Sin duda le ha de haber parecido imposible en ese momento. ¿Cómo podría, piensen en esto, cómo podría un grupo tan pequeño de discípulos causar un impacto notorio en el poderoso imperio romano? Pensemos en esto por un momento. La sociedad romana del siglo I estaba dominada por la intriga política, estaba dominada por el materialismo desenfrenado, estaba dominada por el orgullo egocéntrico, por una avaricia desembosada, o sea, sin límites. Estaba dominada por la inmoralidad descarada y la superstición religiosa. Esa era la realidad del mundo en que vivían aquellos discípulos, y de pronto escuchan de aquella tremenda comisión. Sumida en miles de años de tradición, aquella ciudad, la ciudad de Jerusalén, tampoco parecía ser un terreno fértil, un terreno listo para el futuro del Evangelio. Esa era la realidad también de aquella ciudad. Estos primeros seguidores de Cristo deben de haberse preguntado si el mandato de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura tendría la más remota posibilidad. Es por eso que les invitaba para que nos pusiéramos en el lugar de aquel pequeño grupo de amigos de Jesús, en aquel pequeño grupo de discípulos. Afortunadamente, y vuelvo a repetir esta palabra, afortunadamente, la gran comisión va acompañada de una gran promesa. Siempre que Jesús nos pide algo grande para hacer por Él, también hay una gran promesa detrás de ello. El Señor nunca, cuando nosotros leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que Él nunca te va a pedir que tú hagas algo, sea para tu propia vida o para el beneficio de los demás, donde detrás de ello no haya una tremenda promesa, una gran ayuda. Les invito para que vayamos al libro de San Mateo por un momentito. En el capítulo 16 vamos a meditar en estas palabras que se leyeron hace un ratito atrás en la lectura bíblica. Están muy relacionadas, ustedes van a notar lo que se leyó en Hechos y lo que vamos a leer ahorita en Mateo. Capítulo 16, versículo 15. Ustedes van a notar lo parecido de estos textos. Versículo 15 dice: y les dijo: ¿y vosotros? ¿Qué dice allí? ¿Quién decís que yo soy? Que mantengan esto en su mente. Jesús les hace una pregunta en un momento de su ministerio. ¿Y vosotros quién decís que yo soy?
en base a la comprensión que estos hombres tuvieran de quién era Jesús y lo que Él llegara a significar para ellos, iba a ser la medida en que ellos harían y estarían dispuestos a hacer lo que fuera necesario por su Maestro. Ustedes recuerdan que el sábado pasado les mencionaba de que los discípulos anhelaban haber tenido la oportunidad de haber regresado un tiempo atrás y haber vivido una vez más la experiencia con Jesús, para haber interpretado las enseñanzas de Jesús de manera muy diferente a como lo habían hecho. Pero después de la resurrección, después de la ascensión de Jesús al reino de los cielos, los discípulos comprendieron realmente quién era Jesús. Lo tuvieron bien claro en sus mentes. Ahora, en el libro de Hechos, en el capítulo 1 y el versículo 8, así como se nos leyó, dice: pero recibiréis poder. Ahora, dice acá que el poder, dice este texto, que lo íbamos a recibir y lo iban a recibir ellos, así como también nosotros hoy, cuando llegara sobre ellos y también cuando llegue sobre nosotros, ¿qué cosa? El derramamiento del Espíritu Santo. Notemos esto. Y entonces dice la Escritura: y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo me emociono cuando yo leo este texto, porque si ustedes notan, la condición para que nosotros podamos proclamar el Evangelio como Él nos pide, como Dios nos pide, como el Maestro nos pide que lo hagamos, está antecedido primero por el derramamiento del Espíritu Santo. Es bien claro en la Escritura, bien claro. La gran comisión debía llevarse a cabo solo con su poder. No era por el conocimiento humano, no era por la sabiduría humana, no era por la capacidad humana, era únicamente con el poder de Jesús, únicamente con el poder del Santo Espíritu. Los discípulos debían testificar con la fuerza de Él, no la propia. Debían ir llenos del Espíritu, fortalecidos cada uno de ellos por el Espíritu y guiados por el Espíritu. No tenía que ver nada por ellos mismos. La presencia y el poder del Espíritu Santo en sus vidas era lo único que les daría el éxito. Lo único. Permítanme leerles lo que el libro Hechos de los Apóstoles dice en la página 39 y en la página 40. Y pongan atención a este lindo pensamiento. Noten qué hermoso lo que dice la señora White. Comienza el pensamiento con una pregunta. Dice aquí ella: ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones, noten qué hermoso, dice, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. Ahora, yo me emociono cuando leo estos pensamientos, queridos hermanos, porque esta experiencia no estaba limitada al primer siglo. Esta experiencia no estaba limitada solamente a los apóstoles. Esta puede ser y va a ser exactamente la misma experiencia de la iglesia de Forest Grove cuando recibimos el Espíritu Santo. Cuando nosotros vayamos a las almas, cuando nosotros vamos a invitar a alguien, si estamos siendo guiados, ya llenos por el Espíritu Santo, y nosotros tocamos una puerta o entregamos una invitación, sea familia, sean amigos, sea compañeros de trabajo, sea una persona que quizás nunca hemos hablado con ellos antes, pero la encontramos en el bus o nos la encontramos ahí en una acera, donde quiera que vayamos, si vamos guiados por el Espíritu Santo, vamos a recibir victoria. Vamos a recibir bendiciones. El pensamiento no solamente de la Escritura, sino del espíritu de profecía, dice que los corazones se van a entregar al mensaje. Esto es emocionante. Jesús puede usar niños, Jesús puede usar jóvenes, Jesús puede usar parejas de jóvenes
recién casados, Jesús puede usar adultos, Jesús puede usar ancianitos, Jesús puede usar a cualquiera persona que sea llena por su Santo Espíritu y que tenga la disposición de compartirlo. ¿Y qué va a ocurrir con aquellos con los cuales lleguen a tener contacto? Sus corazones van a ser entregados al mensaje. Continúa diciendo el pensamiento. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas, o sea, los que habían abandonado la fe, los apóstatas se convertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio, o sea, los que luchaban más duro en contra del Evangelio, llegaron a ser sus campeones. My goodness. Es increíble lo que ocurre cuando el Espíritu de Dios toca nuestras vidas y cuando vamos a compartirlo llenos de su Santo Espíritu. Noten, sigue el pensamiento diciéndonos, se cumplió la profecía. El que entre ellos fuere flaco, será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová, basado en Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 8. Se hizo una realidad. Cada cristiano veía en su hermano, noten qué hermoso esto, cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. ¿Me permite repetirles eso una vez más? Noten qué hermoso pensamiento. Cada cristiano veía en su hermano, no eran los defectos, no eran lo diferente que eran a ellos como discípulos o porque se sintieran superiores porque habían estado con el maestro todo ese tiempo. No porque ellos fueran más estudiosos que los demás y miraban a mirar, se concentraban en mirar los defectos de los demás. Dice el pensamiento aquí, ellos miraban en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Hermanos, ¿se imaginan lo que puede ocurrir con cada uno de nosotros si cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, ya no miramos más a aquella persona por sus defectos, por sus necesidades, por su propia poca educación o por cualquier otra cosa, sino que le miramos como el hermano, ese hermano que es justamente aquella persona que Dios ha escogido como su hijo también, así como nos escogió a nosotros, para recibir del amor de Dios, así como nosotros también hemos tenido el privilegio de recibirlo. ¿Cómo cambian las cosas cuando nosotros lo miramos de esta manera? Por eso yo disfrutaba mucho leer estos pensamientos. Y el pensamiento termina diciendo, la ambición de los creyentes, noten la palabra, la ambición de los creyentes, era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Voy a repetir este último pedacito una vez más. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Esto está tan íntimamente ligado con el tema de nuestro lindo programa de escuela sabática de hoy. Yo le agradecí creo que un par de veces a la hermana Margarita Mendoza y a los que participaron en el programa de escuela sabática, algunos que me los encontré por allí, porque qué lindo mensaje para todos nosotros. Preocuparnos en compartir y en reflejar el carácter de Cristo para con los demás. Esa es nuestra misión. Para eso hemos sido llamados. Gracias a Dios por ese lindo mensaje. El propósito del derramamiento del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue permitir que los discípulos, y noten esto, fue permitir que los discípulos llevaran el Evangelio al mundo. Ese fue el único propósito. El Espíritu Santo le dio poder al testimonio de los discípulos.
Noten que eran los mismos hombres que antes del derramamiento del Espíritu Santo tenían aquellas tremendas luchas, aquellas tremendas necesidades, habían negado a su maestro, se habían alejado de él, tenían temor de reconocer que habían caminado con Jesús. Pero ahora el derramamiento del Espíritu Santo era quien les daba el poder para dar testimonio a ellos como discípulos. Los resultados todos los conocemos. Están bien descritos, bien manifestados en la Escritura. Los resultados fueron sorprendentes. Los corazones fueron tocados. Las vidas fueron cambiadas. 3,000 se bautizaron en el día del Pentecostés. Pero entonces continúa la Escritura en el libro de Hechos mencionando los que miles se añadieron a la iglesia pocos años después. Miles. Esta motivación evangelizadora continuó manifestándose en todo el libro de Hechos. Hermanos, si ustedes quieren leer la experiencia de la iglesia en sus inicios, lean las historias de los Hechos en este hermoso libro. Y qué bien puesto estaba también ese título. ¿Saben? Yo pienso que el libro de los Hechos podría también llamarse de manera bien clarita los Hechos del Espíritu Santo. Los Hechos del Espíritu Santo. Qué hermosa labor. Hermanos, quisiera que pensemos en esta realidad. Cuando la iglesia tiene poco interés por la testificación, quiere decir entonces que hay poco poder del Espíritu Santo. ¿Sí me captaron? Porque de acuerdo a este pensamiento que leímos del espíritu de profecía y de lo que hemos leído de la Escritura, que recibiréis poder. O sea, el resultado de que nosotros recibamos el don del Espíritu Santo y seamos llenos de Él, el resultado va a ser una gran necesidad de compartir a Jesús. Una gran necesidad de reflejar el carácter de Jesús, de darlo a conocer no solamente con palabras, sino también con hechos. Ahora, cuando la iglesia no muestra interés por la testificación, quiere decir que entonces tiene necesidad del derramamiento y del poder del Santo Espíritu. ¿Por qué Dios derramaría su Santo Espíritu con la plenitud del poder para testificar si su pueblo tuviese poco interés en testificar? El poder del Espíritu Santo no es un fin en sí mismo. Vuelvo a repetir esto, el poder del Espíritu Santo no es un fin en sí mismo. La lluvia tardía prometida es para cumplir una misión. Es para cumplir la misión de llevar el Evangelio al mundo. Si la oración no se centra en la testificación, entonces puede llevarnos al fanatismo egocéntrico. Noten, estoy hablando de la oración. Si la oración no se centra en la testificación, puede llevar al fanatismo egocéntrico. El estudio de la Biblia sin testificación puede llevar al formalismo farisaico. Los fariseos oraban y estudiaban las Escrituras durante horas cada día, pero condenaron a Jesús a muerte. ¿Por qué? No sé si ustedes cuando han leído esa historia se han preguntado por qué. ¿Cómo puede ser que estos líderes religiosos que pasaban horas y horas y horas leyendo la Escritura fueran exactamente las mismas personas que llevaron al Hijo de Dios, Dios entre los hombres, a la cruz? ¿Por qué? Y hay una razón sencilla. Sus vidas egocéntricas, o sea, pensando en ellos mismos, sus vidas egoístas, tenían poco lugar para un Mesías altruista. Ellos pensaban en ellos. Hermanos, cuando nosotros tomamos este libro para leerlo, este libro nosotros no lo usamos para encontrar textos allí y demostrarle a los demás que nosotros estamos bien y ellos están equivocados. Si nosotros leemos este libro con ese propósito,
lo estamos haciendo de manera equivocada. Nosotros no usamos este libro y no lo leemos para demostrarle a los demás que sabemos más que ellos. Nosotros no usamos este santo libro para usarlo como herramienta y lastimar a los demás. Esa no fue la intención de las Sagradas Escrituras. La única intención de este libro era para que tú y yo tuviésemos un encuentro íntimo, un encuentro personal con Jesús, y ese encuentro nos transformara, y ese encuentro nos hiciera sentir una gran necesidad de testificar y mostrar el carácter de Cristo con nuestras vidas. Ese es el propósito de este libro. Los discípulos vivieron esta experiencia. No fue así con los fariseos. No fue así con los mismos líderes religiosos del tiempo de la iglesia en sus inicios. Por contraste, la testificación lo que hace es que mata el egoísmo. La oración sincera, el estudio ferviente de la Biblia y la testificación fervorosa son claves, y es la clave de todos los reavivamientos auténticos. Y cuando hablo de reavivamiento auténtico, hermanos, estoy hablando de la experiencia personal. Es mi experiencia, es mi cambio, el cambio que Dios únicamente puede obrar en mí a través de su Santo Espíritu. Y si cada uno de nosotros como individuos podemos vivir la experiencia del reavivamiento y ser llenados del Santo Espíritu, imagínese lo que viene como consecuencia. No habrá nadie que pueda estar tranquilo, sentirse cómodo sin que pase un día testificando por su Maestro, a quien ama tanto, a quien ama tanto. Es hermoso el pensar en lo que Dios desea hacer en cada uno de nosotros a través del derramamiento del Santo Espíritu. No será desatada para que los miembros, o sea, la lluvia tardía, no será desatada para que los miembros de iglesia, satisfechos consigo mismos, se conviertan en testigos fervorosos. Noten esto, la obra de la lluvia temprana del Espíritu es convencernos, en primer lugar, a nosotros de pecado, entonces darnos poder para enfrentar el enemigo y reordenar nuestras prioridades para entonces testificar. ¿Notaron el orden? Dios no se equivoca en su trabajo para con nosotros, sus hijos. Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Y Él tiene sus prioridades bien establecidas para cada uno de nosotros, sus hijos. Bien establecidas. Hermanos, el aposento alto, en ese lugar los discípulos se comprometieron a llevar el Evangelio al mundo. Sus agendas personales fueron dejadas para cumplir la agenda de Dios. Noten qué hermoso. Agendas personales a un lado. Ahora estaban concentrados en la agenda de Dios. Sus planes personales fueron entregados para llevar a cabo el gran plan de Cristo. Sus ambiciones humanas quedaron atrás para que pudieran avanzar con la única ambición de Cristo. Y esa ambición de Cristo era redimir la raza humana. Esa era la ambición de Jesús. Redimirnos, en otras palabras, a cada uno de nosotros. A estos hombres los consumió la pasión de compartir con el mundo las nuevas acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo había transformado al mundo. Cristo había transformado sus vidas. Un deseo absorbía todo lo demás. Un deseo especial, y era cumplir la comisión de Cristo de ir y proclamar el Evangelio. Y yo quisiera preguntar a la iglesia en este momento, hermanos, ¿qué consume en este momento nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Permítanme leerles otro pensamiento del libro de Hechos de los Apóstoles, ahora en la página 45, y dice este pensamiento lo siguiente. Yo tuve que recapacitar y pensar mucho en esto, fue de gran ayuda para este servidor.
Dice, a menos que los miembros de la iglesia de Dios de hoy tengan una revelación y también una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas, o sea, preparadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia, constantemente nueva provisión de gracia, tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en que noten qué lindo esto, mediante el otorgamiento de un poder especial, sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, lo que hacen, dice aquí el pensamiento, es que se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance, diariamente. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ya sea en alguna humilde esfera de trabajo o en el hogar o en un ramo público de utilidad. Jesús lo que desea, queridos hermanos, es usarnos. Él lo que anhela es usarnos. Si nosotros nos ponemos a su disposición, el Señor nos va a usar. Saben, yo me emociono cuando leo la experiencia de Pedro. Leía y recapacitaba en estos pensamientos anoche, cuando yo pienso en la manera en que este hombre testificó después de haber recibido el Espíritu de Dios. Para mí es sorprendente porque la Escritura nos dice en los Evangelios que él fue traído con compañeros de trabajo. Fue traído a un tribunal. Fue puesto en una cárcel, ya eran las horas de la tarde. Los mantuvieron durante la noche en una cárcel, en una prisión. Y el día siguiente, inmediatamente, los líderes religiosos los pusieron allí en el centro y todos ellos alrededor, imagínense, ese espíritu de atemorizar. Pero ahí estaban estos hombres. Ahí estaba Pedro, quien hace poco tiempo había negado al Maestro, se había escondido. Ahí estaba y empiezan a acusarlos y a preguntarles en qué nombre, con qué potestad ustedes hacen lo que están haciendo. Y ahí estaba también como testigo la persona que había sido sanada. Buscando razones, los líderes religiosos buscando razones para acusar a este hombre. Y a estos hombres, porque no era solamente Pedro. Pero ahí está Pedro y de una manera segura les dice a ellos, no hay nada, y estoy parafraseando, no hay nada que me va a detener de compartir a aquel que ha transformado mi vida, que ha cambiado mi corazón, que ha hecho un cambio en mi vida. No hay nada que me va a detener de hacerlo. Mateo dice que fueron amenazados. No pudieron encontrarles culpa, no pudieron de dónde agarrarse, no tuvieron de dónde agarrarse para continuar metiéndolos en una cárcel o manteniéndolos en una cárcel. Los dejaron ir, pero con amenazas. Pero una vez más las palabras de Pedro, no voy a detenerme de compartir a mi Maestro. Miles se convirtieron. Quisiera concluir con unas preguntas que el pastor Finley deja en su libro, y este ha sido el último tema de estos 10 días en el aposento alto de la experiencia de los discípulos. La pregunta primera es, ¿cuál es tu deseo? Y me incluyo, ¿y cuál es mi deseo
para compartir a Jesús. ¿Cuál es el deseo principal en nuestras vidas? Pensemos en esto. ¿Cuánto anhelamos nosotros que el Espíritu Santo habite de manera que podamos ser un testimonio para los demás? ¿Cuán dispuesto estás a tomar un tiempito de tu vida y poner prioridades dirigidas por el Espíritu Santo para que tú puedas ser también testimonio para otros, para que tú puedas compartir a Jesús? Conversaba el día de ayer con una persona y me decía, pastor, lo escuché también, por cierto, a manera del lindo grupo pequeño que presentó el programa, cuando ellos hablaban de que su prioridad quiere ser el traer a alguien a los pies de Jesús, así como lo han hecho anteriormente. El hermano Nemorio mencionaba de que algunas veces nos enfriamos, nos debilitamos un poquito con nuestra misión, pero ellos expresaban el deseo de volver a ponerlo como prioridad. Gracias a Dios por eso. Hermanos, tomémonos un tiempo para poner prioridades en nuestras vidas. No mis prioridades, sino las prioridades de Jesús en mi vida. Permitamos que Dios haga una obra especial. Roguémosle al Señor para que Él ponga en nosotros el deseo intenso de clamar por el derramamiento del Espíritu Santo. De que no nos podamos sentir tranquilos a menos que seamos llenos por su Santo Espíritu. No para que miren lo bueno que somos o cuántas almas vamos a traer, sino para que la gente pueda mirar a Cristo en nosotros y a consecuencia de eso otros miren a Jesús también. Hermanos, tenemos una semana delante de nosotros para tomar esas invitaciones, para que podamos nosotros, nuestros vecinos, la ciudad de Forest Grove, Cornelius, las ciudades que nos rodean puedan también encontrar una esperanza para la familia. Ese es el título de las reuniones, Esperanza para la Familia. Y nosotros sabemos que la esperanza es Jesús. No es ninguna cosa que este mundo pueda ofrecer. No son finanzas, no son cosas materiales. La única esperanza para la familia es Cristo Jesús. Y que juntos nosotros podamos encontrarla. Que juntos nosotros podamos encontrarla. Vamos a cantar este lindo himno final. Mientras nuestros hermanos se preparan para el himno, quisiera rogarles, hermanos, que con sus mentes oren al Señor en este momento. Mientras cantamos, oren al Señor, oren en sus corazones, para que Él ponga en nosotros el deseo de servirlo y de trabajar por Él, para que podamos cumplir la misión que Dios nos ha llamado a cumplir y podamos acelerar el proceso de la venida de nuestro Señor y pronto podamos estar en el reino de los cielos por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a cantar el himno 368. 368. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo, piensa en sus almas, dile la historia de Cristo el Señor. Viva el hasta su amigo, Cristo es Padre y fiel Salvador. Salva al incrédulo, viva el peligro, Dios la perdonará. Dios la amará.
Padre. Quizás solamente para algunos hace unas semanas atrás, para otros meses, para otros quizás años, para otros de nosotros quizás toda una vida, Señor, que te hemos conocido. Y no hay duda que tú has venido a hacer la diferencia en nuestras vidas, pero no solamente en nosotros, sino también en la de nuestros hijos, nuestras esposas y esposos, en nuestras familias y también en nuestra iglesia. Señor, ¿cómo podríamos ser egoístas y permitir que ese privilegio y esos cambios sean solamente en nosotros cuando hay tantos que en este momento lo necesitan? Señor, aquí alrededor de esta iglesia hay personas necesitadas. Hay personas que están esperando por una invitación a venir a la iglesia. Te ruego, Señor, que tú puedas utilizarnos a cada uno de nosotros aquí presentes para que podamos ir y testificar tu nombre. Señor, rogamos que tú nos puedas poner en gracia para con aquellos que durante esta semana nos estaremos acercando a alguien para entregar estas invitaciones. Tú, Señor, ponnos en gracia para con ellos. Úsanos como tus instrumentos. Permítenos, Señor, a cada uno de nosotros experimentar un gozo, el gozo especial de traer a alguien a tus pies. Eso es un gozo que no tiene comparación. Permite que los jóvenes de nuestra iglesia tengan esa linda experiencia. Que nuestros hermanos adultos tengan esa linda experiencia. Dios a través de los años ha usado incluso a través de niños, ha traído a otros a los pies de Jesús. Señor, úsanos, lo rogamos. Manifiesta tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Y rogamos, Señor, que toda persona que venga a poner sus pies en tu santuario, tu casa, aunque las reuniones serán en el comedor, y cuando estas personas entren a este santuario y nos observen a cada uno de nosotros, puedan mirar felicidad en nuestros rostros, puedan mirar gratitud en nuestros rostros, puedan mirar amor para los unos y los otros, que ellos puedan mirarte a ti en cada uno de nosotros y que nunca más quieran apartarse de tu presencia ni de esta tu iglesia. Sé con tus hijos, Señor, guíales a las personas que ellos necesitan ir. Permite que ellos puedan orar, Señor, por este grupo de hermanos, amigos, familias, compañeros, personas de la calle, a esas personas que ya tú tienes preparadas para traerlas a tu iglesia. Nos ponemos en tus manos. Gracias porque a nosotros nos das el privilegio que los ángeles desearían tener, de compartirte a ti con un mundo que perece. Quédate con nosotros ahora y siempre. Lo rogamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pido disculpas por accidente, se me pasó un anuncio muy importante en la hora de los anuncios, pero mejor ahora porque está toda la iglesia completa. El Ministerio de la Mujer les recuerda a todas las damas que mañana será la noche de gala a las 5 p.m. en All Spaghetti Factory en Tanasboro. Por favor, hacerle llegar a la hermana María el costo que han quedado de acuerdo, ¿verdad? Después de la puesta del sol. Y las que están interesadas en asistir, por favor, acercarse con la hermana María esta tarde. Y comisión de la reunión de damas a las 3 de la tarde. Es que, mis hermanos, gracias y que tengan un feliz sábado.